suficiente para establecer un vínculo jurídico obligatorio entre Francia y Nueva Zelanda en criterio de esta misma Corte, y ahora con varios actos unilaterales, bilaterales y multilaterales oficiales que expresan una predisposición, una voluntad y hacen planteamientos oficiales, le parece insuficiente. Es como legalizar o como pretender ignorar, hacerse a la vista gorda. Se lo pregunto de esta manera, y bueno, ministro. las palabras del Ministro, permítame, se lo pregunto así. ¿La Haya no mide con la misma vara a Nueva Zelanda, a Bolivia, a todos? No mide con la misma vara, lamentablemente. La Haya ayer ha asestado una puñalada al derecho internacional público, ¿no es cierto? La Haya ha traicionado a un pueblo, que es el pueblo boliviano, y hay que decirlo así, porque nosotros hemos ido de buena fe confiando en que el tribunal que ha definido la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? ¿Cuándo nace la Corte Internacional de la Haya? Nace inmediatamente después de la culminación de la conflagración bélica de la Segunda Guerra Mundial, donde sabemos los resultados catastróficos para la humanidad, como un tribunal garante de la paz y de la justicia, ¿no es cierto? Y resulta que la Haya no ha hecho justicia con el pueblo boliviano. Le hemos pedido como Estado a la Haya que nos acompañe en una solución pacífica, negociada, acordada, para que los dos países podamos resolver la situación de enclaustramiento de Bolivia, acudiendo a los varios actos jurídicos que Chile ha formulado con relación a Bolivia. Le hemos pedido a la Haya, a la Corte de la Haya, que aplique la Carta de Naciones Unidas, ¿no es cierto? En el párrafo arábigo 165 dice, la Carta de Naciones Unidas evidentemente establece la obligatoriedad de los estados de resolver sus controversias agotando las vías pacíficas. Lo dice expresamente en este fallo, pero luego su conclusión es absolutamente contraria. Entonces no ha medido con la misma vara. Ahora dígame, ministro, ¿qué hipótesis maneja el gobierno? ¿Por qué la Haya no ha actuado con la misma vara con Bolivia, con la que ha actuado, usted nos hace recuerdo ahora, Nueva Zelanda? ¿Por qué? ¿Porque Bolivia es un país chico? ¿Por qué? Seguramente ha puesto en una balanza la condición de Bolivia. Hasta hace algunos años atrás todavía Bolivia no existía en el mapa mundial, ¿no es cierto? Recordemos la decisión de una reina de Inglaterra en el periodo de Melgarejo, que decidió en sentido figurado eliminar del mapa Bolivia, porque realmente Bolivia no tenía ningún peso en las relaciones internacionales. Pero en este caso hemos logrado un gran consenso mundial, ¿no? Dos papas que se han expresado a favor de la demanda marítima, Juan Pablo II y el Papa Francisco. Los premios Nobel de la Paz, grandes líderes mundiales, presidentes, expresidentes de Estados Unidos inclusive, líderes del deporte, del arte, es decir, organizaciones sociales se han pronunciado a favor de la demanda boliviana, que es absolutamente legítima, y resulta que el tribunal ha hecho oídos sordos. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis? Todavía no nos consideran suficientemente potentes como para reconocer efectivamente nuestros derechos. Bueno, si esa es la situación, entonces, como dice el soberano, como dice la gente, sigamos trabajando por nuestro potenciamiento económico y geopolítico, geoestratégico en la región, y seguramente en ese momento generaremos nuevas condiciones favorables a nuestra demanda. Quiero que escuchemos, por favor, otra parte de lo que dijo Sebastián Piñera, porque luego le quiero preguntar al ministro sobre cuál debe ser de ahora en más la actitud de Bolivia con Chile. Esto decía Piñera hoy en el Día Después. En la medida en que Bolivia respete los tratados que libre y soberanamente firmó, en la medida que Bolivia reconozca y acate el fallo de la Corte Internacional de Justicia, en la medida que Bolivia no persevere en esta infundada pretensión sobre mar, territorio y soberanía chilena, nuestro país siempre va a tener las puertas abiertas a un diálogo constructivo. Ahí está, ministro. Mientras no pidan nada, charlemos de todo.
Sí, Jimena, me hacía recuerdo en un evento de CELAC en Santiago, ese mismo presidente Piñera, claro que en su anterior periodo constitucional, ese mismo presidente Piñera que dice en la medida en que Bolivia se comprometa no cuestionar el tratado, los tratados, qué sé yo, él mismo decía, los tratados son revisables cuando hay razones económicas o de interés comercial para hacerlo. Él mismo decía, yo no lo estoy interpretando, ¿no es cierto? Entonces, no ha sido, lamentablemente no ha sido coherente el posicionamiento de las autoridades chilenas en todos estos años. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a dialogar porque es un pueblo hermano, pero obviamente les pedimos coherencia, que sean, que no digan una cosa y hagan otra, que no digan una cosa en un momento por conveniencia y luego hagan otra cosa, que no oferten algo y lo incumplan, ¿no es cierto? Entonces hay que pedirles señales de coherencia. Ahora, la pregunta, ministro, ¿cuál debe ser la relación con Chile? Porque uno entiende de que después del fallo, Chile está envalentonado, es decir, ni soñar con pedir mar, con soberanía. ¿Cuál debe ser la relación con Chile? Hay que plantear una estrategia integral, porque está claro, nosotros no vamos a renunciar al mar, al contrario, esto nos ha generado, diríamos, energía movilizadora, nos ha generado fuerza para seguir reclamando, porque por dignidad, ¿no es cierto? Somos un pueblo digno, que jamás va a retroceder, va a claudicar en su reivindicación marítima. Pero también estamos de acuerdo en que la estrategia tiene que ser integral, la estrategia tiene que contener elementos geopolíticos, económicos, jurídicos, políticos y de todo orden, de tal manera que vamos a trabajar en ese sentido, pero trabajar no solamente en estrategias formuladas en escritorio, tenemos que generar verdaderas plataformas logísticas, ¿no es cierto?, que nos generen otras alternativas para seguir potenciando económicamente a Bolivia y darle otras salidas al mar, independientemente de que nuestra demanda la sabremos defender en el momento adecuado. Quiero que usted vea lo que fue la palabra editorial de No Mentirás anoche. Nosotros hemos dicho que quizás hay que pensar en tráfico cero por puertos chilenos, de importaciones y exportaciones bolivianas. ¿Por qué? Porque hoy dependemos absolutamente de la buena fe y la buena voluntad del gobierno de Chile. Y si nunca hemos visto esa buena fe y esa buena voluntad, después del fallo, la podemos esperar menos. Esto dijimos anoche, ministro. Porque es momento que se forme realidad. Empapados de las rayas del futuro. Hoy nos sentimos nosotros más bolivianos que nunca. Y el mar sabemos que es algo a lo que no vamos a renunciar jamás también. Así que arrancamos No Mentirás. Con esto, señores, hay que pasar del lamento por lo que ha ocurrido a las acciones. Acciones, por ejemplo, como qué. Como empezar a trabajar ya para llegar al tráfico cero de productos de importaciones y exportaciones bolivianas por puertos chilenos. Es una posibilidad. Tratar de llegar a tráfico cero de importaciones y exportaciones bolivianas por puertos chilenos y comenzar a trabajar, Puerto Bush, crearle a Chile la necesidad de Bolivia, que el norte de Chile sienta la necesidad de Bolivia y quizá en ese momento podamos volver a conversar con Chile, a negociar con Chile. Hoy es difícil, hoy dependemos de la buena fe y de la buena voluntad del gobierno de Chile, y esa buena fe y esa voluntad no la hemos conocido nunca. Y hoy tenemos menos chances de conocerla. Así que hay que pasar del lamento a las acciones. Y Bolivia siempre
siempre consciente de que tiene un derecho justo, de que nació con mar y de que si el Tribunal de la Haya hoy ha hecho una lectura de los hechos que no nos agrada, igual las respetamos, porque eso es Bolivia, un país que debe ser respetuoso de eso. La pregunta, ministro, ¿es posible empezar a trabajar para llegar a futuro a un tráfico cero de importaciones y exportaciones bolivianas por puertos chilenos o no? Seguramente, al igual que yo, muchos compatriotas en todo el país y fuera del país se sienten identificados con esta palabra editorial de PAT, de no mentiras a través de PAT. Y no es una editorial solamente al calor de una coyuntura, es una editorial que está haciendo un planteamiento desde uno de los programas comunicacionales más importantes del país, a través de una periodista reconocida como es usted y compatriota al mismo tiempo. Entonces esas voces son las que nosotros también tenemos que recoger, tenemos que evaluar, tenemos que procesar como autoridades que tomamos decisiones políticas. Gracias, ministro. Chile da muchas ventajas a Bolivia porque algunas personas en las redes sociales dicen que Chile da muchas ventajas, que paga las carreteras, que no cobra casi nada de impuestos, que los chilenos mismos pagan más que los bolivianos y que si la carga boliviana se fuera a otros puertos dejaría de ser competitiva para Bolivia. ¿Qué hay de cierto en eso? Por lo menos la posibilidad de Puerto Bush bajaría tremendamente los costos de producción y multiplicaría la capacidad de exportaciones del país, hasta donde yo conozco. Seguramente los estudios técnicos lo establecerán, pero obviamente está la posibilidad de Puerto Bush y está la posibilidad del tren bioceánico. Esta mañana, permítame, ministro, esta mañana en Fama, Poder y Ganas, el gerente del IPSE nos presentaba un estudio que se ha hecho que los costos yéndose por el canal Tamengo bajarían un 20% y lo único que se necesita, dice, es voluntad política y si la tienen en 10 días, el Puerto Bush sería un puerto considerado internacional, pero se necesita presencia de Estado, se necesita aduana en el lugar. Esto era lo que decía, que ya ha salido 1,5 millones de toneladas el año pasado por allí y que es totalmente factible. Sí, y de parte del gobierno nacional hay toda la disposición de instalar los servicios públicos que sean necesarios en Puerto Bush. Es decir, estamos hablando de aduana, estamos hablando de migración y estamos hablando de SENASAC. Pero al margen de eso, además, hay la disposición de efectuar las inversiones una vez que tengamos los elementos técnicos para tomar una decisión. Hay varias alternativas para el caso de Puerto Bush. Hay que ver cuál es la alternativa más rápida, técnicamente sostenible y que resulte más económica para el país. Y seguramente como el IPSE, como el empresariado, el Comité Impulsor del Desarrollo de la provincia de Germán Bush, han venido trabajando, han planteado en diferentes oportunidades varios elementos técnicos para que demostrarnos que Puerto Bush es absolutamente potable. ¿Qué es Puerto Bush? Para que le explique por favor a los bolivianos, porque muchos lo escucharon pero no tienen mucha idea. Es la posibilidad de utilizar la hidrovía Paraguay-Paraná a través de un puerto en la provincia Germán Bush, en el departamento de Santa Cruz, que nos conecta con Paraguay, Brasil, nos traslada al Atlántico y que requiere algunas obras de infraestructura y la instalación de algunos servicios para ponerlo en funcionamiento. ¿Sería salir por un río para llegar al Atlántico? Exactamente. Es una opción. ¿Y en hilo qué se puede hacer, ministro? Igualmente en hilo entiendo que hay que hacer una inversión, seguramente los elementos técnicos que nos plantee la instancia competente tendría que permitirnos tomar algunas decisiones. Hay que hacer algunas inversiones en términos de dragado, en términos de conexión, en términos de servicios, y es también una buena posibilidad
más aún tomando en cuenta que es una posibilidad en la que ganan no solamente Bolivia, sino también gana la hermana República del Perú. Hicimos la pregunta en las calles, ¿qué le parece a la gente? ¿Qué dice el soberano? ¿Tráfico suero por puertos chilenos y exportar e importar por hilo y Puerto Bush? Así respondió el soberano. ¿Usted está de acuerdo o no con que Bolivia deje de exportar e importar por puertos chilenos y trabaje para hacerlo hacia el Pacífico por hilo en Perú y hacia el Atlántico por Puerto Bush? Sí. ¿Por qué? Bueno, es la vía menos conflictiva, menos problemas, o sea, para cualquier vía que tenemos ofrecido por Perú, ese puerto, o sea, nos están dando oportunidad y debemos pensar los bolivianos más seriamente porque es mejor. Claro, tenemos esa oportunidad, deberíamos aprovecharla. Bueno, si nos meten tantas trabas, yo creo que la mejor idea es de negociar. No podemos tomar el revanchismo y poder, digamos, hacer a un lado el puerto. Sí, evidentemente tenemos opciones y los hay. La economía maneja ese tema, ¿no es cierto? Entonces habría que ver entonces si se han hecho los estudios de factibilidad y todo lo que sí estamos de acuerdo es que nosotros tengamos un puerto franco donde verdaderamente no estemos sometidos como se suele hacer, pues obviamente que a ese de la administración chilena. La verdad no. ¿Por qué? Como le digo, sería enemistarnos, ellos estarían viendo como si nosotros estuviéramos tomando medidas al fallo que tuvo la Haya con nosotros. Claro que sí, totalmente de acuerdo porque es una vía que se tiene que ir fortaleciendo con el tiempo, ¿no? Porque si hay la viabilidad, entonces habría que incentivar más bien esa vía. Sí, estoy de acuerdo con habilitar el puerto de Hilo o Puerto Bus. ¿Por qué? Es más económico y nos dejamos de depender de los rotos. De la mejor manera, ¿no? Que Bolivia vea su comodidad, ¿no? Pero mucho mejor sería por puerto, ¿no? Sí, por Puerto Bus. Es lo que dice el soberano en las calles, ministro. Se desprende un consenso en sentido de que tenemos que tener nuevas alternativas, tenemos que hacerlas reales y el Estado boliviano ha crecido económicamente, hemos crecido como país, estamos en condiciones de hacerlo y ahora se presenta como una necesidad geopolítica y geoestratégica. Ministro, ¿y qué le hace esto al estado de ánimo nacional, este fallo de la Haya? Que también pusimos hace instantes la palabra del soberano y la gran mayoría de la gente dice que el fallo ha sido injusto. Sí, el fallo ha sido injusto, la gente lo tiene claro, hay unidad del pueblo boliviano, siempre ha habido unidad, la unidad se ha reavivado y este fallo mueve el orgullo nacional que se expresa en continuar trabajando y desarrollar otras opciones que sean todavía más integrales para reivindicar nuestro derecho histórico. El norte de Chile necesita a Bolivia porque también desde Chile responden en redes sociales y dicen no los necesitamos a los bolivianos, pueden irse a otros puertos. ¿Es así, ministro? El 80% de la economía del norte chileno depende de el movimiento de servicios, carga y transporte que se genera desde Bolivia. Es decir, 8 de cada 10 dólares que se movilizan en el norte chileno dependen de Bolivia. Es muy importante entonces, ¿no? Entonces es una opción, ministro, pensar en esta alternativa porque estamos alimentando a quien nos está golpeando. Sí, evidentemente, pareciera que estamos alimentando es como en sentido figurado, como alimentar a un troglodita, ¿no es cierto? Porque resulta que no actúa bien con el pueblo boliviano, no cumple sus compromisos, sabe que hay un problema pendiente, la Corte de la Haya ha vuelto a ratificar, hay un problema pendiente, acudan a los mecanismos del artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, nos dice para resolverlo, pero está claro que la vía jurídica por sí sola es insuficiente. Le agradezco mucho, ministro, su presencia y no mentirás. Muchas gracias. Buenas noches. Yesenia, adelante. Fancesa tiene un consejo para ustedes, porque si eres fan del fino acabado, eres fan de Fancesa.